El Vaticano, con sus majestuosos edificios y siglos de historia, es un lugar que emana santidad y poder. Pero detrás de sus muros sagrados, en los recovecos más oscuros de sus archivos, se encuentran relatos de enfrentamientos contra fuerzas infernales, tan antiguos y aterradores que pocos se atreven a mencionarlos. Esta es la historia de uno de esos exorcismos, donde la luz divina enfrentó la oscuridad absoluta en una batalla por el alma de un joven. Era una noche fría y lluviosa cuando el padre Simón recibió la llamada. Una familia desesperada, viviendo en las afueras de Roma, había contactado a la iglesia en busca de ayuda. Su hijo, Alessandro, de solo 16 años, había comenzado a mostrar signos de posesión. Objetos que se movían solos, susurros en lenguas muertas y una mirada vacía y aterradora en los ojos del joven fueron los primeros signos. El padre Simón, experimentado exorcista del Vaticano, llegó a la casa acompañado por 2 sacerdotes jóvenes y una monja. Desde el momento en que cruzaron el umbral, sintieron una presencia maligna palpable en el aire. Las paredes parecían vibrar con una energía oscura y un frío antinatural los envolvió. Mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas, un inquietante silencio se apoderó de la casa. En el centro de su habitación, Alessandro se encontraba arrodillado, con el rostro enterrado en sus manos, sollozando. El padre Simón, exhausto pero vigilante, se acercó con cautela. «Alessandro, hijo mío, ¿estás bien?», preguntó, esperando ver la luz en sus ojos del joven. Pero cuando Alessandro levantó la cabeza, lo que vio lo hizo retroceder. Los ojos de Alessandro estaban velados por una oscuridad insondable. Lágrimas negras como el alquitrán corrían por sus mejillas. Su voz, cuando habló, era una mezcla desconcertante de la suya propia y la de un anciano quebrado por la edad. «Nada es lo que parece», dijo, cada palabra cargada de un mal profundo. «La luz es solo una máscara para la verdadera oscuridad que se esconde detrás». El padre Simón sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¡Aléjate de él, demonio!», exclamó, alzando su crucifijo. Pero Alessandro no retrocedió. En su rostro, una sonrisa torcida y macabra se dibujó lentamente. «¿Realmente creíste que Alessandro está aquí?». La voz se tornó más burlona, cada palabra un puñal de desdén. «Todo esto es una mentira, una ilusión para darte una falsa sensación de maldito padre». De repente, el cuerpo de Alessandro se convulsionó, su rostro se transformó en una mueca demoníaca. «No hay salvación aquí, solo desesperación», dijo la voz, que ahora sonaba como un eco de muchas almas torturadas. «Bienvenidos al mismo infierno, puercos». Los 2 jóvenes sacerdotes y la monja, conscientes del peligro que enfrentaban, comenzaron a rezar con fervor. Sus voces se unieron en una súplica desesperada, invocando la protección divina. «San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio». Repetían, con la esperanza de que sus oraciones pudieran repeler la oscuridad que se cernía sobre ellos. Las risas de Alessandro se tornaron más estridentes, una cacofonía de voces guturales y burlonas. «¡No pueden salvarlo! ¡Él es nuestro!», gritaban, cada palabra un golpe al valor de los sacerdotes y la monja. De las paredes, sombras largas y amorfas comenzaron a emerger, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Estas figuras sombrías, retorcidas y malvadas parecían palpitar con una vida propia. Sus contornos indistintos se extendían, llenando la habitación con una presencia opresiva y asfixiante. Los sacerdotes y la monja redoblaron sus esfuerzos. «Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre», susurraban, sus voces temblando pero llenas de determinación. La monja, con un rosario firmemente apretado en sus manos, miró a Alessandro con una mezcla de compasión y horror. El padre Simón, sintiendo la creciente amenaza, levantó su crucifijo con más fuerza. «En el nombre de Cristo, ordeno a estas sombras que retrocedan», clamó, su voz resonando con autoridad divina. Las sombras, como si fueran entidades vivientes, se lanzaron hacia el grupo con una furia desatada. Pero los sacerdotes y la monja se mantuvieron firmes, sus oraciones creando un escudo de luz alrededor de ellos. «¡Líbranos del mal!», gritaron al unísono, su fe proyectando una barrera de energía sagrada.
Las sombras se estrellaron contra esta barrera, emitiendo chillidos de rabia y dolor. El aire se llenó de un hedor sulfuroso y la temperatura de la habitación fluctuó entre el calor abrasador y el frío helado. Las risas de Alessandro se volvieron más desesperadas, un eco de su sufrimiento y la resistencia del demonio que lo poseía. Justo cuando las sombras parecían disiparse bajo la fuerza de las oraciones, Alessandro dejó escapar un grito desgarrador, una mezcla de ira y sufrimiento tan profundo que estremeció a todos los presentes. Antes de que pudieran reaccionar, su cuerpo se arqueó de manera antinatural, como si estuviera siendo estirado por fuerzas invisibles. De repente, como un relámpago, Alessandro saltó desde su cama y se lanzó contra las paredes de la habitación, moviéndose con una velocidad inhumana. Los sacerdotes y la monja apenas lograban seguirlo con la mirada mientras el cuerpo de Alessandro rebotaba de un extremo a otro, su rostro contorsionado en una mueca de locura y dolor. El sonido de sus uñas rasgando las paredes resonaba como garras afiladas rasgando carne viva. Cada golpe que daba en las paredes sacudía la casa entera, como si la misma estructura estuviera siendo arrastrada hacia el abismo. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Un estruendo sordo, como un terremoto emergente, sacudió la casa. Las ventanas temblaban en sus marcos, los muebles se desplazaban y las lámparas colgantes oscilaban como si estuvieran siendo sacudidas por un viento invisible. Las paredes crujieron y pequeñas grietas comenzaron a aparecer en el yeso, expandiéndose rápidamente, como si la casa misma estuviera resistiendo las fuerzas demoníacas que trataban de desgarrarla desde dentro. Afuera, los familiares de Alessandro, aterrorizados por lo que presenciaban, gritaron de pánico. ¡Está poseído! ¡Es el diablo mismo!, lloraba su madre, con lágrimas surcando su rostro mientras corría al exterior, arrastrando a sus otros hijos fuera de la casa. Su padre, pálido y tembloroso, intentaba mantener la calma, pero su rostro reflejaba un terror que ningún padre debería sentir. ¡Sálvenlo, por favor!, gritaba, pero su voz se quebraba ante el horror que se desataba dentro. El demonio que habitaba a Alessandro parecía haberse manifestado por completo. «Este lugar será nuestro», gritaban esas voces, y el eco de su maldición parecía hacer vibrar las paredes como si la tierra misma se estuviera abriendo. El padre Simon se plantó en el centro de la habitación, con los otros sacerdotes y la monja a su lado. A pesar del caos a su alrededor, su fe no vacilaba. «Por el poder de Dios, te ordeno que detengas este ataque», gritó, alzando el crucifijo, mientras las grietas en las paredes seguían extendiéndose, y el techo parecía estar a punto de colapsar. Las voces demoníacas rugieron de ira. Alessandro se lanzó nuevamente contra las paredes, pero esta vez sus movimientos parecían cada vez más erráticos. Los jóvenes sacerdotes, que hasta entonces se habían mantenido firmes junto al padre Simón, comenzaron a sentir un frío inexplicable que se apoderaba del aire. Entonces Alessandro clavó su mirada perdida hacia los más jóvenes del grupo. «¿Crees que puedes salvarme?». La voz de Alessandro resonó en la mente de los sacerdotes, pero ahora era algo más que una amenaza. Era una presencia palpable, algo oscuro y antiguo. «Puedo sentir tu miedo. Veo lo que te espera». Los jóvenes sacerdotes cayeron de rodillas, sus oraciones interrumpidas por visiones aterradoras que invadieron sus mentes. Frente a sus ojos, las paredes de la habitación comenzaron a disolverse y se encontraron en un paisaje de pesadilla. Los cielos eran oscuros, desgarrados por relámpagos rojos como sangre. Un profundo abismo se abrió bajo sus pies, y de él surgían manos deformes y monstruosas, legiones de almas condenadas que se retorcían y gemían en eterna agonía. Uno de los sacerdotes gritó, su cuerpo temblando mientras en su mente veía su propio cadáver, destrozado y arrastrado por criaturas demoníacas. «¡No, por favor!», exclamó, tratando de cerrar los ojos, pero las visiones no desaparecían. En su mente, los demonios lo desgarraban con garras afiladas, arrastrándolo hacia el abismo donde el fuego y el sufrimiento eran interminables. El otro sacerdote, incapaz de escapar de las visiones, vio su propia muerte con una claridad escalofriante. Se vio a sí mismo en el suelo, rodeado por sombras que devoraban su alma, mientras gritos de dolor resonaban en su cabeza. Las voces susurraban: «Tu destino está sellado, no hay redención para ti». Las visiones se intensificaron.
Los jóvenes sacerdotes vieron hordas de demonios emergiendo de la tierra, legiones interminables de seres grotescos con ojos brillantes y bocas llenas de dientes afilados. Estas criaturas infernales arrastraban a los sacerdotes hacia el infierno, sus risas burlonas y llenas de maldad reverberando en sus cabezas. «No hay escapatoria. Somos incontables, y pronto serás uno de nosotros», gritaban los demonios mientras las sombras los envolvían. Uno de los sacerdotes, al borde del colapso mental, se tambaleó, su cuerpo temblando violentamente. Las sombras parecían estirarse desde las paredes de la habitación, como si estuvieran a punto de romper la realidad y arrastrarlo al mismísimo infierno. Las manos fantasmales lo rodeaban, buscando atraparlo, jalándolo cada vez más cerca de la oscuridad eterna. El miedo que inundaba sus corazones era tan real como las visiones. Los sacerdotes sentían el aliento de los demonios en sus cuellos, el calor de las llamas infernales quemando su piel, y la desesperación amenazaba con consumirlos por completo. Las risas de Alessandro, más burlonas y demoníacas que nunca, resonaban en sus mentes. Cada vez que intentaban rezar, sus voces se quebraban bajo el peso del terror, y las palabras sagradas parecían desvanecerse en el aire, impotentes ante el mal. El demonio dentro de Alessandro se alimentaba de su miedo, fortaleciéndose con cada momento de duda, cada grieta en su fe. Tus rezos no tienen poder aquí, te pertenecemos, y tú nos perteneces a nosotros. El padre Simón, aunque asustado, no podía permitirse caer en la misma trampa. Sabía que el miedo era el arma más poderosa del demonio, y lo estaba utilizando para corromper las almas de los sacerdotes inexpertos. Las visiones de muerte y condenación que habían atormentado a los jóvenes no habían desaparecido del todo. Seguían grabadas en sus mentes como cicatrices invisibles. Simon sintió una sacudida en el pecho. No podía permitir que ellos cayeran. Si los demonios conseguían poseer a los otros sacerdotes, la batalla estaría perdida antes de comenzar. El padre Simón miró a los jóvenes sacerdotes. Sus cuerpos temblaban, sus ojos miraban al suelo como si intentaran no encontrarse con los de Alessandro. El miedo en ellos era palpable, un olor agrio y denso en el aire. Y Simon comprendió, con una certeza terrible, que los demonios estaban buscando un punto débil, una entrada. Si permanecían más tiempo en esa habitación, las fuerzas oscuras los devorarían. ¡Fuera!, ordenó Simon con una firmeza inquebrantable, pero los jóvenes sacerdotes lo miraron, confundidos y aterrorizados. «¡No entienden!», gritó, señalando hacia Alessandro. «Él está tratando de destruir sus almas. No pueden luchar contra esto todavía. Salgan ahora, por el amor de Dios». Sus palabras cayeron como un golpe en el corazón de los jóvenes. Ellos sabían que sus cuerpos estaban allí, pero sus mentes aún estaban atrapadas en el horror que había invadido sus pensamientos. Sin embargo, al ver la determinación del padre Simón, algo en su interior se movió. Sabían que debían confiar en él. Simón avanzó, empujando a los dos sacerdotes hacia la puerta. «¡Vayan!», gritó, su voz resonando por encima del rugido demoníaco que emanaba de Alessandro, quien ahora se retorcía y reía con una intensidad casi insoportable. Las sombras en la habitación se agitaron, como si intentaran agarrar a los jóvenes antes de que escaparan. Los sacerdotes retrocedieron, temblando, sus manos buscando la manija de la puerta. Cada paso que daban parecía acompañado por el susurro de las sombras, como si algo invisible los estuviera persiguiendo, intentando arrastrarlos de vuelta al infierno que se desataba en esa habitación. Simon empujó la puerta con fuerza, cerrándola detrás de ellos. El eco del golpe resonó por la casa como una sentencia. Se quedó solo, de pie frente a Alessandro, cuya risa burlona y demoníaca ahora llenaba el espacio, un sonido que parecía vibrar en los huesos del sacerdote. «Ellos no estaban listos, ¿verdad?», se burló el demonio con la voz de Alessandro, sus ojos resplandeciendo con una luz antinatural. Sus almas eran débiles, deliciosamente débiles. Pero tú, viejo sacerdote, tú también temes, lo puedo sentir. El padre Simón respiró hondo, sabiendo que cada segundo que permanecía en esa habitación lo acercaba a su propio enfrentamiento con las fuerzas del mal. Sabía que la batalla era inminente, pero había logrado proteger a los jóvenes, al menos por ahora. «¡Por el poder de Dios!», gritó, sosteniendo el crucifijo hacia Alessandro, la fe ardiendo en su pecho. «No dejaré que te lleves a más almas». El padre Simón,
Solo frente a la abominación que habitaba el cuerpo de Alessandro, sintió la presión en el aire intensificarse, como si las mismas paredes de la casa se estuvieran cerrando sobre él. Con el crucifijo alzado, comenzó a recitar las oraciones en latín, su voz firme, inquebrantable, resonando en la oscuridad que parecía consumir la habitación. Exorcizamus te, omnis immundus spiritus. Las palabras sagradas fluían de sus labios, cada sílaba llenando el aire con un poder invisible pero palpable. El demonio en Alessandro se retorció, su cuerpo contorsionándose de maneras imposibles, sus extremidades doblándose hacia atrás mientras flotaba lentamente hacia el techo, como si una fuerza oscura lo elevara. Las sombras en las paredes comenzaron a agitarse con una furia indescriptible, estirándose como si intentaran escapar, transformándose en formas grotescas, rostros que no pertenecían a este mundo, gritando silenciosamente. La luz de la lámpara parpadeó, y en ese momento la verdadera batalla comenzó. Mientras Alessandro flotaba en el aire, sus ojos, ahora completamente negros, se clavaron en los de Simón. «Videsn, sacerdos, ¿ves lo que realmente soy?», susurró el demonio con una voz que parecía provenir de las mismas entrañas del abismo. El aire alrededor de Mateo se volvió gélido, y un olor a putrefacción llenó la habitación. El padre Simón no cedió. Sabía que el demonio estaba intentando sembrar el miedo en su corazón, que esa era su verdadera arma. Las palabras del ritual fluyeron más rápido de su boca, casi con desesperación, pero llenas de fe. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Entonces ocurrió algo que Simón no había previsto. Las paredes comenzaron a temblar violentamente, y una fuerza invisible pareció empujar el crucifijo hacia abajo, como si el mismo aire se volviera denso y maligno. Las ventanas golpearon como si quisieran romperse, y la habitación parecía distorsionarse, como si no existiera más frontera entre este mundo y el infierno mismo. Y justo en ese instante, cuando todo parecía perdido, una voz suave, pero clara, se unió a sus rezos. Era la monja, hermana Agnes, que había permanecido en el fondo de la habitación, rezando silenciosamente. No había podido ser expulsada junto a los jóvenes sacerdotes. Oculta entre las sombras, su pequeña figura ahora se erguía con valentía. Su rosario temblaba entre sus manos, pero su voz no vaciló cuando comenzó a entonar las oraciones. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Simón sintió una oleada de energía renovada. La presencia de hermana Agnes era un faro de luz en medio de la oscuridad aplastante. Con cada palabra que pronunciaba, la presión en la habitación disminuía, aunque el demonio no dejó de retorcerse y elevarse más alto, desafiando la santidad que intentaba sofocar su maldad. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de forma más violenta, como si intentaran romper la barrera que los mantenía en ese plano. El demonio en Alessandro lanzó un grito ensordecedor, una mezcla de furia y dolor, mientras su cuerpo flotaba justo debajo del techo, retorciéndose como una marioneta desarticulada. El padre Simón, con el sudor corriendo por su frente, no dejó de rezar. La voz de hermana Agnes parecía reforzar las palabras del ritual, creando una resonancia divina en la atmósfera. Las fuerzas del mal chocaban con una intensidad inimaginable contra el poder de la fe que los dos devotos alzaban en ese momento. Sanctus Michael, Arcángele, deféndenos in prolio. El demonio rugió de nuevo, su furia ahora dirigida hacia hermana Agnes. Los ojos oscuros de Alessandro se fijaron en ella, y de su boca salió un chillido inhumano. Las sombras comenzaron a reptar hacia la monja, como si quisieran atraparla y arrastrarla a la oscuridad eterna. Pero hermana Agnes, con los ojos cerrados y el rosario apretado contra su pecho, continuó su rezo sin inmutarse, invocando la protección de la Virgen María y San Miguel. El demonio lanzó un último ataque, arrojándose violentamente hacia el suelo. Alessandro, movido por una fuerza monstruosa, se lanzó contra hermana Agnes con una velocidad inhumana, pero justo antes de que pudiera alcanzarla, el padre Simón alzó el crucifijo y gritó con toda su fuerza: In nomine Dei, recede ab hoc servo Dei. Un rayo de luz pura estalló desde el crucifijo, proyectándose hacia Alessandro, que se detuvo en seco. El demonio gritó, y las sombras en las paredes comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en el aire como humo. El padre Simón, aún de rodillas,
sintió cómo la temperatura de la habitación cambió de repente. Una energía sobrecogedora llenó el aire, una fuerza más allá de cualquier comprensión humana, que solo podía describirse como la mismísima presencia divina. Una luz cegadora comenzó a brillar desde el crucifijo que sostenía, y esa luz no era la suya, sino una manifestación del poder celestial que había respondido a sus oraciones. Alessandro, poseído por legiones de demonios, comenzó a sacudirse violentamente, como si cada fibra de su ser estuviera intentando resistir la intervención de lo divino. De su boca ya no solo salían palabras humanas ni risas demoníacas, sino un rugido aterrador que resonaba con las voces de miles de entidades. «Nosotros no cedemos, este cuerpo es nuestro». Pero el poder celestial no cedía. De la luz que emanaba del crucifijo surgió una forma etérea, una figura brillante que se proyectó sobre Alessandro. Los rezos del padre Simón y la hermana Agnes, entrelazados en perfecta sincronía, invocaban un poder que trascendía la carne, una fuerza que ninguna entidad infernal podía resistir. De repente, el cuerpo de Alessandro fue lanzado hacia atrás por una fuerza invisible, como si una mano gigante lo hubiera empujado con brutalidad. Cayó al suelo, pero lo que ocurrió después fue aún más terrorífico. Desde su pecho comenzó a emerger una sombra oscura y deforme, una figura retorcida que parecía cambiar de forma constantemente, como si estuviera compuesta de los miedos más primordiales. La criatura no tenía una forma definida. Era una amalgama de rostros desfigurados, garras contorsionadas y ojos vacíos que brillaban en la oscuridad. Esa sombra, que representaba las legiones que habían controlado el cuerpo de Alessandro, se alzaba sobre el techo, extendiéndose como una nube de maldad que buscaba una vía de escape. Emitía un chillido desgarrador, una mezcla de rabia y desesperación. Cada rincón de la habitación parecía deformarse bajo su presencia, como si la realidad misma estuviera siendo corrompida. Pero algo más sucedía. La luz divina, cada vez más intensa, empezó a envolver a la sombra. La figura deforme intentaba alejarse, luchaba por liberarse, pero no había salida. A su alrededor comenzaron a formarse cadenas de luz pura, resplandecientes y poderosas, que se cerraron sobre la sombra como si hubieran sido forjadas en el cielo mismo. Las cadenas brillaban con una fuerza que el mal no podía soportar. El demonio, la legión de entidades oscuras, gritaba mientras las cadenas divinas se apretaban más y más, sujetándolo. La sombra se retorcía, deformándose en 1000 formas imposibles, intentando liberarse. Sus gritos no eran solo de furia, sino de verdadero terror. Sabía que el poder que lo contenía no podía ser roto. «Nosotros somos muchos, no pueden con todos nosotros», bramó la criatura, su voz profunda y múltiple, llena de rabia y desesperación. Pero la presencia divina, inmutable y serena, seguía sosteniendo las cadenas, aprisionándolo con una fuerza que trascendía el tiempo y el espacio. El padre Simón, aunque exhausto, continuaba rezando con una intensidad renovada, ahora consciente de que lo que estaba presenciando era un milagro. Hermana Agnes, aún firme en su lugar, levantó su rosario, y la luz del crucifijo se intensificó aún más. La sombra emitió un último grito ensordecedor, antes de ser completamente sometida por las cadenas de luz. La sombra, completamente envuelta en las cadenas divinas, fue arrastrada lentamente hacia el suelo, retorciéndose con menos fuerza. Las legiones de demonios sabían que habían sido derrotadas, al menos por ahora. Mientras la figura oscura se desvanecía en las profundidades de la tierra, sus gritos se hicieron más débiles, hasta que finalmente solo quedó un susurro distante, una promesa de venganza desde el otro lado. Alessandro yacía en el suelo, su cuerpo exánime, pero vivo. La posesión había sido rota, aunque las cicatrices mentales y espirituales tardarían en sanar. El padre Simón, con el crucifijo todavía alzado, cerró los ojos y pronunció las últimas palabras de oración con voz temblorosa. «Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo». Cuando el último eco de la sombra se desvaneció, un silencio profundo cayó sobre la habitación. La opresión que había llenado el aire se desvaneció, reemplazada por una paz extraña, como si el mismísimo cielo hubiera limpiado el lugar de todo mal. La luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, bañando la habitación en un resplandor suave, y la atmósfera, que minutos antes había sido un campo de batalla entre el bien y el mal, ahora parecía casi sagrada. Alessandro yacía en el suelo, su cuerpo débil y tembloroso. Aunque el demonio había sido expulsado,
Sus ojos, abiertos y asustados, aún reflejaban el miedo profundo de haber sido un huésped de algo tan malvado. Respiraba con dificultad, como si no pudiera creer que estaba libre. El sacerdote Simón, con el crucifijo aún en la mano, se acercó lentamente a Alessandro. Se arrodilló a su lado y con una voz calmada y paternal le dijo: «Hijo, ya todo ha terminado. El mal ya no tiene poder sobre ti. Estás libre». Alessandro no respondió con palabras, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. El horror que había vivido aún lo atormentaba, pero en ese momento había un atisbo de alivio. Simón, con suavidad, tocó su frente con el crucifijo, dándole la última bendición. Antes de que el sacerdote y la monja abandonaran la habitación, Simón se detuvo en el umbral. La hermana Agnes, que había sido una fuerza silenciosa pero inquebrantable durante el exorcismo, lo miró con ojos que revelaban su entendimiento de lo que habían presenciado. La batalla había sido más que un simple enfrentamiento con un demonio. Habían sido testigos de fuerzas que muy pocos humanos llegan a comprender. Simón se acercó a ella, bajando la voz hasta un susurro que solo ella pudo escuchar. «Hermana», dijo con firmeza, «lo que hemos visto esta noche, lo que enfrentamos...» Hizo una pausa, midiendo cada palabra. «No debe ser revelado a nadie. Esto es un peso que llevaremos con nosotros, en silencio». Agnes asintió solemnemente, sabiendo que lo que habían presenciado no era solo un desafío al mal, sino un secreto que debía protegerse. Ambos se miraron en un pacto silencioso, entendiendo que había misterios oscuros que no debían ver la luz del día, ni siquiera en las bocas de aquellos que servían a la fe. Queremos agradecer profundamente a todos nuestros fieles seguidores que han estado con nosotros en cada travesía, enfrentando lo desconocido y descubriendo los misterios ocultos. También damos la bienvenida con gran entusiasmo a los nuevos miembros de nuestra comunidad, quienes se han unido a este camino de valor y fe. Les animamos a compartir nuestro contenido con más personas, para que nuestra comunidad de valientes siga creciendo y juntos continuemos explorando estos oscuros relatos y secretos. Que la luz divina siempre esté contigo, protegiéndote y guiándote. Gracias y hasta nuestra próxima travesía.